Diga conmigo, la mente, el campo de batalla. Es un tema de suma importancia, el cual no debemos de ignorar, no debemos de tener como algo, amado hermano, apartado a nuestro conocimiento. Fíjese que la escritura en el libro de Isaías, voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo el nombre del cual es Jesucristo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces el ser humano busca respuestas entre los hombres y olvida que la fuente de sabiduría eficaz, diga conmigo, fuente de sabiduría eficaz, está en Dios, que por medio de su Espíritu Santo y su buena palabra instruye al hombre que le busca con un corazón sincero y humilde. En la versión Nácar Colunga, el verso 9 de este capítulo 55 de Isaías dice: cuantos son los cielos más altos que la tierra, tanto están mis caminos por encima de los vuestros, y por encima de los vuestros mis pensamientos. Es decir, amados hermanos, que Dios tiene pensamientos superiores a los pensamientos del ser humano. Lo más débil de Dios es más fuerte que todo lo que fue creado por Él. Lo más débil de Dios, amado hermano, es más fuerte que cualquier creación en la tierra, fuera de la tierra y en lugares celestiales, porque Dios es el eterno creador. ¿Está conmigo? Pero dice Él, amados hermanos, que así como los cielos son más altos que la tierra, tanto están mis caminos por encima de los vuestros, y por encima de los vuestros mis pensamientos. Ahora, hay una gran importancia en el cuidado de la mente, porque un pensamiento puede cambiar una nación para bien o para mal. Un pensamiento puede cambiar una vida y hasta la historia. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 23, en el verso 6, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento? Diga conmigo, su pensamiento. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es decir, que el pensamiento de alguna manera proyecta la personalidad. Si usted ve gente que se viste de una manera, algunos hasta se pintan el pelo a de verde, hermano, oiga qué tremendo lo que está ocurriendo hoy, pero es porque sus corazones están también pintados de verde. ¿Está conmigo? Todo lo que usted ve en el exterior es porque en la mente y el corazón hay algo ahí relacionado con lo que hay exteriormente. Las mujeres que se visten con pudor y modestia es porque en su corazón hay pudor y modestia. Así que, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice la Escritura. La definición de la persona está en su pensamiento. Fíjese de que la manera en que nosotros veamos la vida, la manera en que veamos el matrimonio, veamos la familia, veamos nuestra nación, la manera en que veamos nuestra ciudad, la manera en que veamos nuestra colonia, va a hacer que de esa manera nos comportemos para con todo eso. Fíjese de que en el matrimonio, si nosotros tenemos malos pensamientos para con nuestra otra parte de nosotros, porque en el matrimonio la otra persona es parte de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Mire esa mirada que hace esa muchacha, hermano. Esa muchacha sabe qué pensamientos tiene, ¿verdad? Así como es el pensamiento, así se proyecta la acción de la persona. Fíjese de que se habla de una mente subconsciente, una mente consciente y una mente subliminal. Fíjese de que aún los estudiosos, los entendidos en los temas musicales, ellos se han dado cuenta que la música toca el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Aquí vemos mente subconsciente, mente consciente y una mente subliminal. Es decir, amado hermano, que hay una conexión entre la música y la mente. Pero usted y yo, amados hermanos,
también tenemos que saber que así como la música se conecta con la mentalidad del ser humano, para bien o para mal, porque para bien lo que hace es preparar la vida para poder tener una conexión con Dios. ¿Está conmigo? Para mal, prepara la mente para tener una conexión con las tinieblas. No hay más que decir, con las tinieblas. Ya sea música con letra que aparentemente sea para el amor humano, está haciendo una conexión con las tinieblas, porque dentro de eso hay adulterio, dentro de eso hay fornicación, dentro de eso hay pasiones desordenadas, hay lujuria. Ahora, fíjese de que pensamientos negativos internos y pensamientos negativos externos. Yo quiero que usted pueda guardar esto en su corazón, porque cuando yo llegué a Cristo, yo llegué confundido. Algunas cosas el enemigo las estaba haciendo para dañar mi vida y me acusaba con cosas externas, las cuales el Espíritu Santo me enseñó que hay pensamientos externos y pensamientos internos. Pero usted y yo tenemos que conocer esto a cabalidad, porque Satanás es astuto y con cosas que son dardos de fuego acusa el alma y hace que la gente muchas veces pierda la paz. Eso ocurría en mi vida hace años, hermano, hasta que el Espíritu Santo me preparó, me enseñó, me consoló y me equipó ahora para poder enseñarle a otros acerca de esto. Diga conmigo: pensamientos internos y pensamientos externos. En Mateo capítulo 15, verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esos son pensamientos internos. También hay pensamientos buenos internos, pero lo puse aún debajo de la palabra internos, ese verso, ese pasaje de Mateo 15, porque del corazón salen también malos pensamientos. La parte interna, esos son los que están dentro del corazón, porque alguna vez se les permitió entrar. ¿Está conmigo? Si del corazón salen esas cosas malas, es porque alguna vez se les dejó entrar. Alguna gente se contamina en la televisión, alguna gente se contamina hasta con una canción, hermano. Hay gente que se contamina por palabras que les pronunciaron. Y yo le he venido diciendo por un buen tiempo que hay hombres y aún mujeres que la gente puede decir tiene labia, pero yo, por lo que conozco en las Escrituras, yo le puedo asegurar que muchas veces lo que hay es una seducción demoníaca y una sabiduría inmunda de las tinieblas dada a los hombres para poder influenciar a una mujer, en el caso de un hombre a una mujer o una mujer a un hombre. ¿Está conmigo? Ahora, fíjense que le voy a contar que ayer precisamente yo estaba en una gasolinera esperando que Liliana terminara de llegar a la casa donde nos íbamos a ver, donde su familia. Estando en la gasolinera, yo le contaba a Liliana cómo es el pecado, algo así le estaba hablando a ella. Estoy en la gasolinera y llega una muchacha, hermano, y se fue a poner así, mire, en la ventana del pasajero, y me fue a decir: anda solo, anda acompañado, me dijo. Oiga bien. Y le digo yo: ando con Cristo, le dije, acompañado con Cristo. Ah, es cristiano, me dice. Y una muchacha muy bonita, hermano. El enemigo no manda tentaciones de cosas feas, manda tentaciones con cosas bonitas. Y viene y le digo yo: sí, soy cristiano. ¿Y por qué me pregunta si ando solo o acompañado? Es porque, me dice ella, hay mujeres que son celosas, me dice. Oiga bien, qué tremendo. Y era una de esas muchachas que anda vendiendo pan ahí en la gasolinera. Pero digo yo, ¿cómo el enemigo trata de dañar? ¿Cómo el enemigo trata de seducir? ¿Cómo trata de poner tropiezos? Pero cuando está en la presencia de Dios en la vida de un hombre, cuando la mente es una mente de Cristo, no hay engaño que lo haga a uno caer. ¿Está conmigo? Fíjese de que están dentro del corazón los malos pensamientos porque alguna vez se les permitió entrar. La gente puede ser dañada internamente porque el corazón no ha sido entregado plenamente al Señor. También en Efesios 6:16
habla sobre todo tomad el escudo de la fe. Diga conmigo, el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos, no son algunos, todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vienen del exterior del hombre y muchas veces confunden y acusan al creyente. Ahí usted puede darse cuenta la diferencia. Pensamientos negativos internos y pensamientos negativos externos. Estos salen del corazón porque entraron al corazón, se les dio lugar en el corazón y hay una contaminación que usted y yo tenemos que tener el cuidado. Salen del corazón porque se les permitió entrar en algún momento. Pero fíjese que el enemigo a mí me atacaba de una manera terrible porque cuando venían malos pensamientos externos y como yo era un neófito, es decir, un nuevo en el evangelio, no sabía que habían ataques de las tinieblas que venían de afuera y que muchas veces el enemigo los enviaba en forma de dardos de fuego y que me acusaba aquello como si hubiese sido algo mío, cuando mi corazón lo estaba entregando cada vez más y más a Dios. Y un corazón en las manos de Dios está seguro. Y si un corazón se ha entregado a Dios plenamente y se le ha dado la responsabilidad al eterno Dios del corazón, entonces Dios lo va a custodiar. Pero si hay pensamientos malignos estando el corazón en manos de Dios, entonces son pensamientos malignos externos. ¿Está conmigo? Vienen del exterior del hombre y muchas veces confunden y acusan al creyente. Esto es tremendo, hermanos, porque es una batalla terrible. Estos dardos de fuego son los que conducen al suicidio, a los que no cuentan con el armamento de defensa, porque solo Dios puede brindar una protección. ¿Está conmigo? Ahora, la palabra habla de escudo, habla de yelmo y espada, porque hay una batalla. Son protectores espirituales, pero también son para la guerra. Mire, el yelmo de la salvación que habla la Escritura, Dios me mostraba que el yelmo de la salvación, el yelmo es un casco, pero si está en la cabeza, hermano, es porque es un casco de la salvación. Es decir, que en nuestra mente, en nuestro razonamiento, esté claro que nosotros somos salvos. Si nosotros estamos seguros que para nosotros hay salvación, eso se vuelve un casco protector para nuestros pensamientos. Pero si no tenemos un casco protector para nuestros pensamientos, con cualquier dardo de fuego el enemigo nos puede hacer un incendio en nuestra mente. La Biblia habla del escudo de la fe. Fíjese que mirábamos en una ocasión un video, estábamos con varios pastores, y un pastor que venía de Estados Unidos nos mostró un video donde en medio de un culto se grabó que había un demonio, hermano, que iba como saliendo, como buscando huir en medio de la gente, iba como huyendo. Y era muy parecido a esa ilustración. A diferencia que no tenía esa cola, no tenía esos mechones, ni se le miraban los pies, pero se le miraba que iba como encorvado. Y era una sombra, hermano, muy parecida a eso. Y déjeme decirle de que el enemigo opera en los espacios que se le brindan, en los espacios que se le ceden. Y la Biblia habla de no darle lugar al diablo, no darle ventaja. ¿Está conmigo? Pero también atacan, envían dardos de fuego. Así como hay frecuencias de radio, hermano, frecuencias de celular. Aquí donde usted y yo estamos hay muchas frecuencias de radio, de celular, de internet, pero no las vemos. Pero cuando hay un aparato receptor, una computadora, un radio, un celular, cuando hay un aparato receptor, entonces esa señal se puede captar, se puede recibir. Cuando nuestra mente no ha sido entregada completamente a Dios, hay receptores. Cuando nuestra mente ha sido entregada a Dios, esos receptores están bajo el dominio de Dios. Sin embargo, necesitamos nosotros tener el escudo de la fe, porque hay ataques, hay intentos que las tinieblas lanza a nosotros. ¿Está conmigo? Entonces, usted puede ver que la duda, la desesperación, las mentiras,
Aún pensamientos en contra de Dios, el enemigo los envía, pero si tenemos yelmo, si tenemos el escudo de la fe, vamos a poder triunfar. ¿Está conmigo? La Biblia dice que tomemos toda la armadura de Dios para poder resistir, hermano, porque si no tomamos toda la armadura de Dios, el enemigo nos puede encontrar un lado débil. La espada del Espíritu es mencionada en la Escritura, y es que hay una guerra, hay una batalla, y la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes, como que tratan de agarrar las frecuencias de los pensamientos, como que tratan de contaminar la línea de conexión con Dios que nosotros tenemos, la comunión con Dios, tratan de estorbarla, enviando argumentos, enviando contaminaciones. Mire, yo he creído que esa palabra que dice, me seréis testigos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo sé que es en cuanto al Evangelio, pero también estoy seguro, oiga esto, que nosotros vamos a ser una especie de testigos delante de Dios en contra de las tinieblas, porque yo he sido testigo de cómo es inmundo Satanás, de cómo las tinieblas tratan de contaminar la mente en contra de Dios mismo, y yo mismo soy testigo, y yo estoy incluso, lo voy a decir de esta manera, a la orden cuando Dios me llame, para decir y testificar cómo Satanás mancha la mente del hombre aún en contra de Dios. ¿Está conmigo? Y somos testigos de Dios. ¿Cuántos son testigos de Cristo? Amados hermanos, somos testigos del Señor, porque también nos hemos dado cuenta cómo el enemigo ha querido torcer nuestra alma, torcer nuestra mente, torcer nuestras acciones para dañar. Vamos a seguir viendo lo que la palabra nos enseña. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, firmes en la fe, habla de sobriedad, habla de velar, habla de que el enemigo como un león rugiente anda alrededor. Cuando yo miraba esta ilustración de cómo Satanás puede ser más furioso que un león, hermano, porque anda como león rugiente, me daba cuenta que ese león que sale ahí en esa ilustración le falta un diente, o lo tiene bien pequeñito, o se le quebró. Es porque el enemigo, hermano, está derrotado. ¿Está conmigo? Pero tenemos que resistir firmes en la fe. Diga conmigo, firmes en la fe. Usted y yo estamos en guerra, hermano. Si usted y yo bajamos las armas, nos pueden atacar y nos pueden dañar fuertemente. Por eso, hermano, uno de los mejores sistemas de defensa es el ataque. Aunque no diga amén. Algunos son pasivos y el enemigo los está dañando, los está angustiando, los está oprimiendo y están pasivos. Y una de las mejores defensas es el ataque. No quedarse, es decir, resistir, amén. Pero también hay que atacar porque tenemos armamento. Tenemos escudo, tenemos espada, tenemos yelmo, tenemos coraza, tenemos calzado. ¿Está conmigo? Entonces al diablo hay que resistirle firmes en la fe, pero también hay que atacarle porque tenemos un armamento. Fíjese que existen enfermedades causadas por dardos de fuego del maligno. Entre ellas son las llamadas psicosomáticas. Está entre eso hipertensión arterial, úlcera péptica, síndrome de colon irritable. Eso yo le puedo testificar que eso es terrible. Síndrome de colon irritable. Cuando yo estoy bajo altos niveles de estrés, a mí usted no me va a ver ahí como rojito de la cara, o no me va a ver temblando. Pero internamente, hermano, yo siento un malestar en el colon, que es una parte del intestino, que cuando eso se inflama, pega un dolor tan terrible, hermano, que me ha hecho a mí llorar incluso. Y yo me daba cuenta que si es bajo casos de estrés, el estrés donde pega principalmente es en la mente. ¿Está conmigo? Neurodermatitis, colitis ulcerosa,
tirotoxicosis, artritis reumatoide, asma bronquial y anorexia. Son enfermedades psicosomáticas, es decir que son enfermedades causadas por un deterioro en la mente o un sometimiento a estrés en la mente. Es como una presión mental donde la gente no encuentra salida y se refleja en el cuerpo. ¿Está conmigo? El enemigo daña la mente porque en la mente están las decisiones, en la cabeza están las decisiones. Y si el enemigo daña la mente, va a dañar el cuerpo. Si el enemigo daña la mente, va a dañar el cuerpo. Y usted y yo tenemos que estar sabidos, amados hermanos, que aún hay enfermedades causadas por las tinieblas, dañando la mente para dañar el cuerpo. Satanás no puede venir y agarrarlo a usted del pescuezo y ahorcarlo, no puede. Pero sí puede buscar esas frecuencias mentales, si se le puede decir así de alguna manera. Puede buscar dañar esas frecuencias mentales para que usted dañe su cuerpo, usted mismo, o sea dañado el cuerpo por medio de sometimientos a alto estrés. Aunque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que la anorexia, quiero hablarle un poco de esta, no le voy a hablar de todas las enfermedades psicosomáticas, pero la anorexia es una batalla tremenda. Usted puede ver esa señorita que ella en realidad está hiperdelgada, pero como tiene una enfermedad psicosomática, ella se mira al espejo y se ve gordita. Eso se llama anorexia. Esta gente no come y llegan a niveles de desnutrición tan grandes que en una excelente juventud terminan muriendo. El enemigo no puede dañar sus cuerpos, pero sí les daña las mentes para que solitas se hagan daño en el cuerpo. ¿Está conmigo? Desprecian la comida porque se ven gordas, se ven hiper regordas, se ven ellas, hermano. Es tremendo esa batalla y terminan así, mire. Terminan anoréxicas, su mente rechaza todo alimento, todo lo que les pueda hacer crecer un poco con el peso, y terminan dañándose. Hay algo que se llama bulimia también, que es que comen y devuelven la comida. Algunas se abstienen, son anoréxicas. Otras comen y la vomitan, la devuelven para no subir de peso. Mire qué tremendo. Y eso es un daño que les han hecho en la mente. ¿Saben cómo se lo han hecho en la mente a mucha gente? Creándole estándares por medio de la televisión, por medio del cine, por medio de cuánta cosa, donde hacen que las mujeres piensen que para verse bellas tienen que ser como las modelos de Hollywood. Así están dañándolas. Y si no están así, hermanos, se sienten desdichadas. Y yo le voy a decir algo: feo y fea no hay. Lo que hay son gustos distintos. ¿Está conmigo? Lo que hay son diferentes gustos, pero fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta bulimia es terrible porque procuran bajar de peso como sea posible y terminan dañándose. Hombres también han caído como esclavos de esta situación. Usted puede ver el antes y el después, pero el enemigo ha dañado sus mentes. Mire, la Biblia menciona incluso, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Oiga bien, se lo voy a leer nuevamente: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. También hay otros enemigos que esclavizan, como las drogas, el adulterio, la pornografía, la glotonería, el alcoholismo. Pero oiga lo que le voy a contar. Anoche mismo, mira, ya aparece un ejemplo de bulimia. Anoche mismo yo miraba en la televisión a un hombre que es el dirigente de Playboy. Liliana, cuando me miró viendo ese programa, en uno de esos programas de documentales, History Channel, me dijo: ¿qué estás viendo? Me dijo. Pero le digo: ya estoy viendo cómo la maldad trabaja, porque no estaba viendo mujeres, estaba viendo cómo era la historia de esa empresa que llegó a contaminar grandemente naciones. Y fíjense, amado hermano y hermana, que mientras miraba a aquel hombre que es el ícono
es el dirigente, es el dueño de esa empresa llamada Playboy, venía a mi corazón algo que yo sé que es como un discernimiento que Dios le da a uno. Ese hombre está en su cabal razonamiento, ese hombre en su cabal juicio, es un hombre que no tiene problemas mentales. Pero Dios me permitía darme cuenta que dentro de los ataques de Satanás, las tinieblas también pueden dejar de molestar a una persona y a dejarla sentirse bien en una ruta de maldad y de iniquidad para que avancen más. ¿Está conmigo? Por eso usted ve hombres que trabajan en maldades y tienen cierto equilibrio mental mientras caminen en la ruta de la destrucción. Satanás les puede incluso hasta proveer dinero, hermano. Para Satanás, darle 30 millones para destruir una alma, si el Dios de este siglo es Satanás, pero nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Pero las tinieblas también operan de esa manera. Las tinieblas operan dando cierta permisión a sus discípulos de las tinieblas. ¿Me doy a entender con esto? Algo otros los destruyen y algo otros les permiten avanzar destruyéndose más y destruyendo más a otros. Todo comienza con un pensamiento negativo. Un pensamiento negativo puede convertirse en un argumento y luego en una fortaleza que solo Dios puede destruir. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza, la palabra ojuroma viene de ahí, de esa palabra fortaleza, y significa fortificar mediante la idea de sostener con seguridad. Esto representa la pérdida de la libertad. Y la Biblia habla de estas cosas. Es tremendo porque el enemigo puede crear fortalezas a partir de un pensamiento que se convierte en un argumento y después en una fortaleza. ¿Está conmigo? Estoy viendo demasiado tráfico de gente. Estamos en el culto, hermanos. ¿Cuántos están recibiendo la palabra del Señor? Las drogas son herramientas, el alcohol, la pornografía, todo tipo de artimañas que el enemigo utiliza para destruir. Crea primero un argumento, luego una fortaleza, después una pérdida de la libertad, una especie de esclavitud. Es algo que va progresivo. Cuando alguien peca, amados hermanos, ha habido anterior a eso un trabajo de las tinieblas. El que peca, primero el enemigo ha venido trabajando su mente. Ha venido trabajando su mente. ¿Está conmigo? Vaya, pero voy a poner un ejemplo. Primero, el hombre ve a la persona que va a codiciar, como le pasó a David, que él miró primero a Betsabé. En su mente hubo una aceptación, porque la tentación es una invitación al pecado, no es el pecado mismo. Pero si la persona recibe esa invitación, ahí ya pecó y empieza a crecer el pecado. David miró a Betsabé, la codició y le dio seguimiento a ese mal pensamiento hasta que se manifestó cuando él la tomó siendo mujer ella de otro. ¿Está conmigo? El pecado tiene siempre un trabajo previo en la mente y el corazón de la gente. Por eso debemos de cuidar nuestra mente y nuestro corazón. También, amados hermanos, tenemos que llenarnos de la palabra, poder orar continuamente, poder buscar la presencia de Dios, que es lo que nos mantiene a nosotros fortalecidos. La palabra dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad completa no la dan los psicólogos. La libertad plena no la dan los psiquiatras. La libertad plena la da el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres en la mente, libres en el corazón, libres en el cuerpo, libres en el alma, en el espíritu, en toda la plenitud de la libertad, solamente por medio de Jesucristo se puede alcanzar. Y yo soy testimonio de eso, amados hermanos, porque yo recuerdo cómo el enemigo quiso dañar mi mente. Se cuenta de una mujer que por 14 meses no salió de su cuarto por temor a contaminarse de una enfermedad. Mire qué argumentos que se convirtieron en fortalezas y después en esclavitud.
En 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? Fortaleza. Para la destrucción de fortaleza. Es decir, que Dios nos ha dado armas para que podamos destruir lo que el enemigo está edificando. Nos ha dado armas, pero muchas veces nosotros no las utilizamos. Muchas veces lo que hacemos es quedarnos como paralizados. Y si Dios nos ha dado armas, es porque estamos en guerra. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Está viendo que lleva esa dirección en contra de lo que Dios conoce. Está es como una herejía, como una rebelión contra Dios. Oiga esto, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay argumentos que se deben de derribar porque si no ellos pueden derribarnos a nosotros. Por ejemplo, creer que el éxito solo es para otros, creer que Dios no oye nuestras oraciones, creer que podemos recibir una enfermedad como aquella muchacha que no salió por más de 14 meses para no contaminarse. Oiga bien, creer que la salvación no es para nosotros, creer que Dios no va a usarnos para hacer grandes cosas, son argumentos. Creer a las palabras negativas que se nos dicen o creer los dardos de fuego del maligno. Son cosas que debemos de derribar. ¿Cuántos dicen amén? Son cosas que se deben destruir para que el enemigo no tome ventaja. Ahora, este pasaje nos habla de las armas de nuestra milicia porque hay una batalla donde también hay que atacar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si el enemigo ataca con acusaciones como Dios te abandonó, usted tiene que desenvainar la espada. En la palabra dice, pero el que se une al Señor, ¿cuántos están unidos al Señor? Mire lo que dice, un espíritu es con él. Mire qué nivel de unidad, hermano. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Si usted se ha entregado al Señor, usted se ha hecho un espíritu con Dios. Por eso Él es celoso. Por eso Él no quiere que nos contaminemos, porque somos uno con Él. ¿Cómo Satanás va a atacar a alguien haciéndole creer que Dios le ha abandonado cuando esa persona tiene la espada desenvainada y sabe muy bien que el que está unido al Señor es un espíritu con Él? Hermano, ¿cómo lo va a hacer creer el enemigo que Dios lo ha abandonado cuando la Escritura nos deja ver que somos uno con Él? Pero la gente que se deja engañar es porque no tiene espada. También dice la Escritura, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como cuando David se enfrentó a Goliat. David no miró la grandeza de su enemigo. La Biblia describe todo el armamento de Goliat y yo sé que lo describe para que nos demos cuenta que habían suficientes razones visuales para que David retrocediera, pero no retrocedió, porque no se dejó llevar por lo que vieron sus ojos, sino porque él sabía quién estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? El alma, la mente puede ser alimentada por los oídos, por los ojos y por la boca. Si usted habla mal, usted se va a contaminar. Si usted habla bien, usted se va a edificar. Si usted oye cosas malas, se va a contaminar. Si oye cosas buenas, va a haber edificación. Si usted mira lo bueno, usted va a poder ser edificado con lo bueno. Si usted ve lo malo, usted se puede contaminar en su mente. Una imagen pornográfica puede llegar a durar más de 10 años en una mente. Viene a ser como una especie de tatuaje. Pero si hay un tatuaje negativo espiritual, hay un láser espiritual también. ¿Cuántos dicen amén? Y es la mano de Dios todopoderosa. Pero una imagen pornográfica puede permanecer más de 10 años en una mente. Pero David sabía que más grande que Goliat era Dios quien lo estaba respaldando a él. Dicho sea de paso, cuando David va, él toma 5 piedras y dice la Biblia que eran piedras lisas. Diga conmigo, piedras lisas.
¿Quiénes somos las piedras? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos las piedras vivas, dice la palabra. Pero si la Biblia dice que las piedras que él metió, creo que eran en una alforja, eran piedras lisas, la pregunta es, ¿cómo se alisaron esas piedras? ¿Cómo se alisaron esas piedras? ¿Quién me puede dar una respuesta? Chocando entre ellas. Es decir, que los choques que tengamos entre nosotros, siempre y cuando estemos dentro del río de Dios, esos choques van a servir para alisarnos y para que después podamos estar en la alforja del valiente. ¿Cuántos dicen amén? Pero no nos hagamos del río de Dios. Que sea el valiente quien nos tome, nos meta en su alforja para derribar gigantes. ¿Está conmigo todavía? David tenía la mente de Cristo, tenía una mente espiritual en Dios y no se dejó llevar por lo que sus ojos vieron. La mentalidad de nosotros, conociendo las fuerzas de Dios y el respaldo que da a sus hijos, nuestra mentalidad debe de cambiar, debe de ser distinta. Como usted puede ver ahí que él es un gatito, pero él se mira como un león. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se está viendo a usted mismo? Si usted se siente rechazado, usted va a reflejar ser alguien rechazable. Pero si usted se siente alguien de valor, alguien que Dios lo ha comprado con su sangre, lo ha valorado, usted va a reflejar eso. Porque como piense el hombre, tal es él. Y si usted piensa lo bueno, usted va a reflejar lo bueno. Si usted piensa lo malo, va a reflejar lo malo. Oiga eso, conociendo las fuerzas de Dios y el respaldo que da a sus hijos, debemos cambiar de mentalidad. ¿Un cristiano podría tener luchas en su mente? ¿Qué cree usted? En Romanos 7:22 dice la Escritura, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Comentario: esta es la consecuencia de la caída de Adán, porque recordemos que nosotros estamos en proceso de restauración y este proceso se terminará cuando se cumpla la palabra que declara, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. La versión Septuaginta dice así: devorada fue la muerte en victoria. Olvidar las malas experiencias es saludable para nuestra mentalidad, porque así va a poder evolucionar positivamente. Si no olvidamos, no avanzamos, y si olvidamos las malas experiencias, damos lugar para aprender cosas nuevas. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero si usted ve en el verso 18, habla de no acordarse de las cosas pasadas, ni traer en memoria las cosas antiguas. Y en el verso siguiente habla de cosas nuevas que Él hace. Cuando renovamos nuestra mente, la Biblia habla de renovar nuestra mente. La Biblia habla, y eso se logra por medio de la palabra, la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, meditar en lo de Dios. Porque hay mentalidades cautivas, hay mentalidades que pareciera que tienen tela de araña, pero nosotros no debemos de quitar la tela, sino que matar la araña. Es decir, sacar el problema del corazón, de la mente, entregárselo a Dios, purificarnos. Si hay algo que ha estado dañando la mente, el corazón, expulsarlo del corazón. Si hay alguna raíz de amargura que creció y se hizo árbol, no hay que quitar las ramas, hay que desarraigar y echar fuera del corazón y de la mente eso. Porque dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Es tremendo. Es un llamado de parte del Señor. La instrucción de parte de Dios en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que es una instrucción de cómo orientar nuestros pensamientos. ¿Qué puede originar desequilibrios mentales? Hay varias causas, amados hermanos. Hay varias causas. Una de ellas, juicios divinos. Las drogas, demonios, desobediencia, juicios divinos. Vamos a ver cada una de esas cosas que pueden causar desequilibrios mentales. Un juicio divino es que Dios haga algo para corregir, disciplinar o dar retribución a alguien porque no se ha mantenido en la obediencia. En Daniel capítulo 4, verso 30, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Un juicio divino había llegado a ese rey. Ahí aparece una ilustración de cómo podría haber sido aquel rey. Ese hombre fue echado, hermano, de entre los hombres. ¿Y sabe qué me llama a mí la atención? Oiga lo que usted va a ver ahorita. Vamos a hacer una conexión con lo que la Biblia enseña, con nuestra era, con nuestro tiempo. Porque este hombre llamado Nabucodonosor, él reinó en Babilonia, lo que hoy por hoy es Irak. Es decir, que donde Saddam Hussein gobernó, ahí mismo gobernó Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? ¿Cuántos se acuerdan de ese hombre? Ese hombre era terrible, hermano. Los hijos eran unos terribles, hermano. No voy a hablar de eso, pero eran hombres que yo creo que juicio les cayó también. Pero mire esto. A Nabucodonosor lo echaron por la soberbia y quedó como un animal. Diga conmigo, quedó como un animal. Saddam Hussein, este hombre, usted sabe que lo ahorcaron. Los Estados Unidos lo arrestó, le hizo persecución, lo agarraron. Pero lo tremendo es que su antecesor, Nabucodonosor, quedó como un animal por un juicio de Dios. Y cuando a este hombre lo agarran como un animal, lo agarran peludo, barbón, y lo agarran, mire que cuando lo examinan le abrían la boca para ver si no tenía algo ahí, y lo agarraron como animal. Y ahí está la cueva donde lo agarraron. No sé cuántos miles de dólares andaba escondidos, porque sabía que lo andaban cerca, pero lo agarraron como un animal. Mire, lo hicieron casado lo hicieron. Y eso volvió a ocurrir, es decir, lo de Saddam Hussein fue hace unos años, lo de Nabucodonosor fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se habla, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Que Dios nos libre de no darle la gloria, porque a Él le pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Ese era otro juicio divino. Esto nos habla de la severidad de Dios. Mire que aún dice la Biblia: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor. ¿Y qué dice después? Los turbará con su ira. Es decir, hermano, que a eso yo le tengo miedo, hermano. Si hay algo que yo le tengo miedo es que Dios llegue a turbar la vida de un hombre. Y yo le voy a decir algo: esto es pesado, hermano.
Porque yo experimenté estados del alma de pérdida de paz terrible. Y que Dios levante la mano contra un hombre, cuánto más no sería de difícil para alguien. Eso de que Dios va a turbar con su ira, no crea usted que solo es que los va a tambalear y que ya van a quedar tranquilos. No crea usted que es así. Es un problema, un juicio, hermano, terrible. Si lo que le pasó a Nabucodonosor 7 tiempos, como un animal, sus uñas crecieron, su cabello creció, su barba. Y nos damos cuenta cómo Saddam Hussein también atravesó algo terrible que terminó en la horca. Creo que lo ahorcan junto con otro, que cuando se ahorca cae la cabeza al otro que están ahorcando con él. O sea, tremendo eso. Pero cuando Dios va a turbar a alguien, hermano, porque aquella persona fue irreverente, porque levantó palabras contra Dios, porque hizo pecados ocultos y no se arrepintió, porque el Espíritu le redarguyó y se mantuvo todavía endurecido, es peligroso una turbación de parte de Dios. Menciónenme en la Biblia a alguien que Dios haya turbado. Los que leen la Biblia, Dios turbó a uno, otro rey. Aparte de Nabucodonosor, Saúl, un espíritu inmundo que Dios lo usó como un azote para que Saúl no tuviera paz, por cuanto Saúl había deshonrado a Dios. ¿Está conmigo? Es delicado, hermano, esto es delicado, no es un juego. Algunos juegan con el amor de Dios y yo le he venido predicando, Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Dios es bondadoso, pero también es severo. Yo mejor me porto bien para mantenerme en su bondad, porque su severidad, ¿quién se mantendrá en pie delante de la severidad de Dios? Fíjese que la Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2:10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa gente que se deleita maquinando perversidades, terminan siendo engañados, creen lo malo, pero terminan siendo turbados también. Por ejemplo, hombres que no reciben la palabra de paz, entonces caen en influencias demoníacas y con sus propias manos se hacen grandes daños terribles. Hay individuos que el enemigo los influencia ignorando que el propósito de las tinieblas es destruirlos. También las drogas es otro de los desequilibradores mentales. 1997, una muchacha muy joven, mire, en el 98 ya se miraba más deteriorada, en el 99, mire cómo se miraba para el 2000, en el 2001. ¿Qué quisiera yo? Darme cuenta de que esta muchacha para el 2015 fue restaurada, o será que murió. Pero mire usted el deterioro que generan las drogas. Porque ya vimos que los juicios divinos pueden causarlo, un desequilibrio mental. Las drogas también pueden causar un desequilibrio mental, porque para estar en un estado así de deterioro, donde la gente no se cuida ni su imagen, es porque hay un problema en la mente. Cuando seguimos revisando, nos damos cuenta que las drogas producen estados de pánico, de temor, esclavitud. Huye el impío sin que nadie le persiga, dice la Biblia. Las drogas causan eso. También los demonios, que Jehová los reprenda. La Biblia dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Presta atención que la palabra lunático no se le anda diciendo a nadie, porque ese era un niño, un muchacho endemoniado, y el padre lo presentó como un lunático. Es decir, que esa palabra, hermano, ni se la vaya a andar diciendo a alguien que usted considere que tiene modo malo. Porque yo he escuchado, es lunático, dicen, es lunática. Cuidado, no saben lo que están hablando. Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Había un problema agudo. Las tinieblas estaban atormentando a ese muchacho. En Mateo 17:17, el Señor Jesús responde, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho
y este quedó sano desde aquella hora. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que aquel muchacho caía en el fuego, en el agua, lo llamaban lunático, tenía estados inestables, pero era no por las drogas, no por un juicio, sino que una posesión demoníaca. Ya vimos hasta ahorita 3 causantes de los desequilibrios mentales. ¿Está conmigo? La desobediencia, esto está conectado con los juicios divinos, pero vamos a revisarlo individualmente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En el verso 17, y volviendo en sí, diga conmigo, y volviendo en sí. O sea que se había ido de sí. Mire qué tremendo eso. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esa frase, y volviendo en sí, nos deja ver que algo había sucedido en su mente. De alguna manera se había ido de la realidad, hasta que se acordó de la casa de su padre, y en ese momento de lucidez, su corazón se llenó de arrepentimiento y propuso en su corazón confesar sus pecados. Y volvió, diga conmigo, y volvió. Ahí llegó la restauración plena. Esa es una parábola de el cristiano retornando al Padre. Pero se deja ver que ese hombre se había ido de la realidad. Cuando alguien se va de Cristo, puede llegar a un estado mental donde, aunque esté entre los cerdos, si no vuelve en sí, si no puede lograr llegar a la realidad en Dios, va a permanecer ahí. ¿Cuánta gente usted se da cuenta que uno le pregunta que se ha conocido de Dios y le dicen a uno, sí, yo fui cristiano, soy caído? Están entre cerdos, hermano. Están comiendo algarrobas y no pueden volver porque no han salido de esa condición mental. Están fuera de sí todavía. Volviendo en sí, el hijo pródigo se acordó de lo que Dios podía darle, o su padre, figurando a Dios ahí en la parábola. Las abominaciones. En Proverbios 6:16, la Biblia dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pero ahí en el verso 18 es 6, 6, 6, es 18. Pero ahí en ese verso 18 es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Son abominación a Dios, hermano. Algo que Dios aborrece. Alguien que está maquinando hacer daño, gestando la maldad, gestando pensamientos de vanidad. Hay gente que tiene un dicho, el fin justifica los medios. Es decir, yo quiero alcanzar lo que quiero, no importando la condición o la manera. Esos son pensamientos inicuos, corazón que maquina pensamientos inicuos. Y Dios aborrece eso. Cuando uno mira a una serpiente, ¿cómo uno la mira? A mí me dan asco, me dan ganas de matarlas, hermano. Me dan repugnancia. Y si yo tengo un arma, yo la destruyo. Yo recuerdo que siendo un niño encontré una serpiente
y el esposo o compañero de hogar de mi madre, yo recuerdo que agarró un machete y le voló la cabeza, hermano, porque son animales repugnantes. ¿Qué tiene que ver con los pensamientos? Que yo creo, hermano, que la manera en que nosotros sentimos repugnancia de ese tipo de animal, así Dios también repugna los pensamientos inicuos, porque es algo despreciable para Dios. ¿A cuánto le repugna ver un animal de estos? A la mayoría. A Dios le repugna, le abomina ver pensamientos inicuos. Es abominación un corazón que maquina pensamientos inicuos. Y mire que dice el corazón. Es decir que no es ni el pensamiento, es decir, porque eso ya sabemos que es malo. El corazón llega a ser abominable para Dios. Eso es un nivel más de desprecio que yo no lo quiero tener delante de Dios, hermanos. Que mi corazón sea despreciado o abominable para Dios, un corazón que Dios abomina, difícilmente Dios le va a regalar la gracia. ¿Está conmigo? Si la Biblia dice que ha sido derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones, pero un corazón que maquine pensamientos inicuos y Dios le abomina los corazones así. ¿Se da cuenta lo peligroso que puede ser una cosa de esas? Esto es tremendo, hermano, no es cosa fácil. Gente que le da vuelta a la cabeza, gente que está viendo, hay gente que tiene apariencia de que son nobles. Yo aprendí hace muchos años que no todo el que se mira rudo es de corazón rudo, y no todo el que se mira frágil es de corazón frágil, porque hay gente que muestra una apariencia de ser frágiles, pero los corazones a la hora de la hora son terribles, son abominables esos corazones muchas veces, porque tienen, mira, aquel montón de malos pensamientos y los maquinan. No podemos evitar que los pajarillos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nosotros. No es Biblia, pero es una gran verdad. No podemos evitar pensar malas cosas, pero sí podemos evitar que esos pensamientos permanezcan en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Si hay algún pensamiento que está dañando la mente, dice la Biblia que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Confesándolo delante de Dios y diciéndole: Padre, te entrego esa carga porque aquí hay un pensamiento contrario, aquí hay un argumento de maldad, aquí hay hasta una blasfemia que el enemigo ha mandado un dardo de fuego, aquí hay algo malo en mi mente, te lo entrego, Padre, no acepto eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así se lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque no podemos evitar que los pajarillos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nosotros. Jeremías 11:20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. Dios escudriña la mente y el corazón. Y en esa ilustración se ve un cerebro y se ve un corazón, pero no se está refiriendo únicamente a eso, sino que Él está viendo lo que está en su mente y está en su corazón. A mí Dios me enseñaba algo importante respecto a eso, que tiene que ver con los dardos de fuego del maligno. Que cuando el enemigo manda un pensamiento, una cosa es la mente y una cosa es el corazón. La mente es borbandeada, pero el corazón puede no tener ninguna intención mala en cuanto a los pensamientos que el enemigo está enviando. ¿Está conmigo? Acuérdese que dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice además esto, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, dos cosas distintas: discierne los pensamientos y las intenciones, porque puede haber un mal pensamiento, pero no una mala intención. Pero si llegó un mal pensamiento y no hay una mala intención, entonces llevemos ese pensamiento a los pies de Cristo. Porque si se le permite que se haga nido, es terrible. El Señor conoce lo que su corazón contiene. Él sabe las palabras antes que salgan de la boca. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hebreos 4:13, lo que le venía declarando: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese versículo está después de: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Está antes o después? ¿Por qué hay gran importancia en el principal mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Diga conmigo, todo el corazón. Y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Porque en sus manos nuestro todo estará seguro. Cuando amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con toda la fuerza, es porque nos hemos entregado plenamente a Él y ahí hay seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando venimos y le entregamos las llaves a Dios de nuestros pensamientos, las llaves de nuestras decisiones, las llaves de todo lo que nosotros desarrollamos en nosotros mismos, se lo entregamos a Él, Él tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? El Señor conoce las heridas que nos causaron y está presto a ungir nuestros corazones con aceite. Él conoce las heridas que han sido causadas en nuestra vida. La Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios conoce si alguien ha dañado nuestra alma. Dios conoce si alguien ha dañado nuestro corazón. Dios conoce si tenemos alguna batalla. ¿Está conmigo? ¿Tiene usted algún sentimiento contra alguien? Dios lo conoce. ¿Tiene algún sentimiento usted contra algún hermano en Cristo? ¿Tiene algún sentimiento usted contra el pastor, contra el líder, contra algún hermano de la iglesia o algo? Dios conoce eso, amado. De Dios no podemos esconder el corazón. No podemos esconder el corazón. Entonces llevemos nuestra vida al Señor. Amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón al Señor. Ahí vamos a estar seguros. Amén. Y nos va a llevar, hermanos, a tiempos de paz. Mire, Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. ¿Usted tiene esperanza en recibir algo bueno para usted y su familia? Dios tiene pensamientos de bien. Los pensamientos de Dios no son darnos mal. Dios no quiere tenernos en la miseria. Dios no quiere tenernos en enfermedad. Eso no es de Dios. A veces Dios permite esos estados, a veces porque la gente es incrédula, porque la gente no es fiel, porque la gente no le ama con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza. Eso es lo que pasa muchas veces. Pero cuando la gente se entrega a Dios plenamente, Dios tiene cuidado de esa vida, porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oiga bien, no dice para darles el fin que yo quiero, sino como un padre queriendo ver qué anhelos hay en el corazón, para bendecir y ayudar a alcanzarlos. Él nos quiere llevar a un puerto seguro. ¿Cuántos dicen amén? Que vayamos con una mente, hermano, clara, con un sentimiento claro, con una visión clara de la vida. Pero todo radica aquí en la mente. No aloje pensamientos de maldad. Dios lo está viendo. Dice la Biblia que ni aún en los secretos de tu cámara digas mal del rey. Digo yo, ¿a qué cámara se referirá? ¿No será la cámara de nuestra mente? Porque Dios está viendo. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Así que nuestra mente tenemos que entregarla al Señor y ahí vamos a tener reposo y paz. Finalizamos con una hermosa promesa. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga bien, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? Es decir, ¿quién sabe cuán grande es la mente de Dios? Santa mente de Dios. ¿Quién le va a instruir a Él? Oiga bien, teniendo esas dos características, que la mente de Dios no la podemos entender qué tan grande es y buena, y sabemos que no hay nadie quien instruya a Dios, y siendo tan estable la mentalidad de Dios, dice Él que nosotros tenemos su mente. Es decir, que Él
tiene unción para trasladarla a nosotros, esa manera de pensar, esa estabilidad emocional, porque Dios, oiga lo que le voy a decir, Dios es estable. Grandes enfermedades, montón de muertes por todos lados, pero Dios no es emotivo, Dios sabe dónde está la raíz de esos problemas. ¿Está conmigo? Es decir, amados hermanos, que tanto para juicios y también para la bondad, Dios es estable. Esa estabilidad mental Dios la puede trasladar a nosotros. Yo no le quiero decir que Dios es malo, sino que la mente de Dios conoce todo el panorama. Dios alimenta a los que le temen. Y esos países donde hay injusticia, se cortan la bendición. Se la cortan. Pero Dios es bondadoso para con los que le temen. Imagínense que les da la oportunidad de que no se mueran instantáneamente, sino que les da tiempo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En la versión del lenguaje sencillo dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Pónganse de pie, amados hermanos, vamos a orar en esta bendita noche. Hemos hablado la mente, el campo de batalla, y vamos a presentar nuestra vida delante de Dios. Vamos a orar, vamos a exaltarle y vamos a salir de este lugar después de orar.